Querido Padre, gracias por una noche donde nos has dado un buen descanso para poder venir aquí hoy frescos, hoy por la mañana, para concluir esta presentación. Las cosas que vamos a ver ahora, Padre, nos parece que es como si fuera un sueño, que estas cosas todas puedan pasar tal vez en un tiempo tan corto como tenemos. Te pedimos que nos des sabiduría de nuevo para entender los temas que serán presentados y que estés conmigo, Señor, y que me ayudes a decir solamente las palabras que tú quieres que yo diga. Bendice a las personas que están aquí, a cada familia. Gracias de nuevo por Jesús y por haber muerto en la cruz por nosotros. Todo esto te lo pedimos en su nombre. Amén. 503. Apocalipsis 14, 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Después este es el mensaje, el tercer mensaje. Este es el tercer mensaje. Y después del tercer mensaje, de nuevo, nos dice la Biblia, Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios. Como diciendo, la marca de la bestia es no guardar los mandamientos. El sello de Dios es guardar los mandamientos. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hablase e hiciese matar todo al que no la adorase. Y hacía que todo se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Los momentos penosos que vivió el pueblo de Dios en tiempos de Esther no caracterizan solo a esa época. Aun algunos de los que viven hoy en la tierra verán cumplirse estas palabras. El decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Eso fue en el año 1915. En ese año, si hubiera habido un bebé de un año, en el año 2022, asumiendo que este es el tiempo que creemos que puede ser cuando esto ocurra, tendrá 107 años. Esta es la señora más vieja en los Estados Unidos, 116 años. Nota sobre el decreto de Asuero contra los judíos. En Esther 3:7, el debate comienza sobre el decreto de muerte de Amán. En Esther 3:12, el decreto promulgado se demoró 373 días para que se pasara en ley. En Esther 3:13, el decreto tendría efecto 11 meses después de la promulgación. O sea, aquí se pasa la ley dominical y aquí se pasa la ley para matar a todos los que no estén de acuerdo con la ley dominical. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Muchas veces pensamos, no puede pasar tan rápido. Cuando empiecen estos desastres naturales, las personas van a estar pidiendo que venga una ley dominical porque se van a sentir protegidos por Dios. El mensaje del tercer ángel es alumbrar la tierra con su gloria. El tiempo de angustia está por venir sobre el pueblo de Dios. Entonces es que el decreto prohibirá a los que guardan el sábado del Señor comprar o vender y amenazarlos con castigo e incluso con la muerte si no observan el primer día de la semana como el sábado. La exhortación del profeta es: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto. Y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Sofonías 2, 1 y 2. Uno de los 5 libros que Elena White vio cuando estaba en su sueño, los ministros con su familia estudiando ese libro, uno de los 5. El capítulo 2 habla cuando se cae el mercado, cuando viene el juicio de los vivos, etc. Estudienlo, lo van a ver allí. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios por medio de la cual se decidirá el destino de cada uno. Apocalipsis 13, 11 al 17. Esta es la prueba que deberán enfrentar los hijos de Dios antes de ser sellados. Todos los que demuestren su lealtad a Dios observando su ley y negándose a aceptar un día de reposo falso, se alistarán bajo la bandera del Señor Dios Jehová y recibirán el sello del Dios viviente. Los que renuncien a la verdad de origen celestial y acepten el domingo como día de reposo, recibirán la marca de la bestia.
Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, 987. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado ser. No todo en cuanto a este asunto se entiende ahora y no será entendido hasta que el pergamino sea desenrollado. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 159 en inglés. Tenemos que ver qué es lo que va a pasar. No sabemos todavía cómo se va a enforzar esa marca de la bestia. Esta es una ley que pasaron en el año 2006, forzando a que todos los estados en los Estados Unidos tuvieran licencia de manejar. Muchos estados no han cumplido con esa ley, le han dado extensión tras extensión. Ya ahora en enero del 2018 es la última extensión. Aquí tenemos en 2013 hubo una extensión, lo pueden leer ustedes por su cuenta. Aquí tenemos en el 2015 otra extensión y aquí ahora en el 2016, hoy anuncio el cronograma para la fase final de implementación de la Real ID Act. A partir del 22 de enero de 2018, los pasajeros aéreos con licencia de conducir o tarjeta de identificación expedida por un estado que no cumpla con los requisitos de la Real ID Act deben presentar una forma alternativa de identificación aceptable para la Administración de Seguridad. Tienen que volar con el pasaporte si no tienen una de las licencias aprobadas por el gobierno federal. Antes de que fuera destruido, Dios le comunicó a unos pocos de sus fieles siervos cuál sería la suerte del templo. Estos hombres justos removieron el arca sagrada que contenía las tablas de piedra justamente antes de la destrucción del templo, y con lamentos y pesadumbre la colocaron en una cueva secreta, donde estaría escondida del pueblo de Israel por causa de sus pecados, y nunca más sería restaurada para ellos. Esa arca sagrada aún sigue escondida y nunca ha sido tocada desde entonces. Spiritual Gifts, tomo 4, página 114, no existe en español ese libro. Cuando se siente el juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, entonces las tablas de piedras ocultas por Dios hasta aquel día serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Entonces, hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Mensaje selecto, tomo 1, 264. Los libros se abrieron en 1844 con el juicio de los muertos. Este juicio tiene que ser cuando empiece el juicio de los vivos. Cuando veamos que estas tablas de piedra son producidas en frente del mundo, sabremos que ya el juicio de los vivos ha empezado. El registro precioso de la ley se colocó en el arca del testamento y todavía está allí, con seguridad escondido de la familia humana. Pero en el tiempo designado por Dios, Él hará que estas tablas de piedra sean un testimonio para el mundo. Por eso le llaman las tablas del testimonio. Por eso dijimos ayer, a la ley y al testimonio. La ley es la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia, y el testimonio es los 10 mandamientos. Pero en el tiempo designado por Dios, Él hará que estas tablas de piedra sean un testimonio para todo el mundo contra el desprecio de sus mandamientos y contra el culto idolátrico de un sábado falso. Manuscript Releases, tomo 8, página 100. Tampoco está en español. Esas tablas de piedra serán sacadas de su escondedero y en ellas se verán los 10 mandamientos esculpidos por el dedo de Dios. Esas tablas de piedra que ahora están en el arca del pacto serán un testimonio convincente de la verdad y de la vigencia de la ley de Dios. Maranata 2.86. Imagínense que sale Satanás, aparece Satanás, obliga a todo el mundo a guardar el sábado, el domingo, y de pronto salen los judíos y dicen, estas son los 10 mandamientos en las tablas de piedra que escribió Moisés. Se ha comprobado que son las tablas, y aquí dice que el 4º mandamiento es el 7º día de la semana. Tremendo, tremendo lo que nos espera. El pueblo de Dios necesita estudiar qué carácter deben de formar para pasar el examen y las pruebas de los últimos días. Muchos viven en debilidad espiritual y apostasía. No saben ellos mismos lo que creen. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12.
es una advertencia que todos necesitamos entender antes del tiempo del fin. Hay ministros que profesan conocer la verdad, los cuales no están santificados por la verdad. Si no cambian sus vidas, ellos dirán, mi Señor tarda en venir. Manuscript Releases, volumen 15, página 288. Tampoco existe en español. A mí me sorprende a veces que decimos, no, porque vamos a planear para dentro de 25 años lo que vamos a hacer en la iglesia. Yo estoy seguro que Pedro y Pablo en su vida planearon para 25 años en adelante. Porque ellos sentían que Cristo vendría ya. Entonces podemos planear para el futuro, porque se nos dice planeen para el futuro, pero no 25 años en el futuro. El capítulo 12 de Daniel contiene 3 períodos proféticos. Los 1260 días tuvieron un cumplimiento parcial en el pasado. Hablamos de esto ayer, 538 a 1798. Pero ahora viene un cumplimiento futuro, un día por un día. Los 1290 y los 1335 días están todavía en el futuro. Van a ver qué claro, van a ver esto muy claro hoy. Van a ver por qué. Daniel 12, 1 al 9, el período profético de 1260 días. Estos eventos y períodos proféticos están todos en el futuro. Daniel 12, 1 al 13. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se haya escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino y juró por él que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí tenemos los 1260 días, un periodo que hablamos ayer que existe 7 veces en la Biblia, como 1260 días, un tiempo y la mitad de un tiempo y 42 meses. Todos son iguales, 5 de ellos han sido aplicados en el pasado, un día por un año, 2 de ellos nunca han sido aplicados, son en el futuro un día por un día. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La persecución termina al fin de estos 1260 días. O sea, que por automáticamente, matemáticamente, estos 1260 días tienen que terminar cuando nosotros somos libertados. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo, el sábado, hasta la abominación desoladora, que ya veremos lo que es, mucha confusión sobre la abominación desoladora también, habrá 1290 días. Aquí están los 1290. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. 1290 menos 1335, 45 días. ¿Qué pasa en esos 45 días? Muy importante. 1260, todos estos periodos veremos cuándo empiezan y cuándo terminan. No la fecha, no estamos poniendo fecha aquí. Cuando vayan a empezar, vamos a saber cuándo empiezan. Aquí tenemos la vida de un hombre que vivió 70 años. Dios le dio muchas oportunidades a ese hombre para vivir, para arrepentirse, para que le dieran consejo, para que leyera la Biblia, etc. Ahora aparece un muchacho de 17 años. ¿Qué prueba tiene que darle Dios a ese muchacho para que sea justo? Porque no ha tenido la misma oportunidad de recibir la verdad como otras. La prueba va a ser muy fácil, el sábado. Van a poder mirar a la Biblia y ver que en las tablas de piedra que van a ser comprobadas al mundo, van a aparecer los 10 mandamientos y el 4º mandamiento, el más largo de todos, es el mandamiento que Dios ha escogido para probar, para que sea la prueba final, para que ese muchacho que nunca ha visto la Biblia, no tiene padres que son cristianos, no ha ido a la iglesia y ahora de pronto va al trabajo y oye en el radio hablando de la ley dominical.
Llega a la televisión por la noche hablando de la ley dominical. El mundo está virado al revés por completo. Todo el mundo hablando de la ley dominical y de pronto ese muchacho dice, oye, pero déjame chequear la Biblia. Efectivamente, esto dice así. Bueno, pero el pastor de mami dice que esto es el domingo, pero la Biblia dice que es el sábado. Esa es la prueba que viene. Por eso es que Dios es tan justo, porque es una prueba muy fácil. La Iglesia Católica admite que ellos han cambiado el sábado para el domingo. O sea que es una prueba muy fácil. Y dijo un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Nota que el ángel no dio un comienzo para este periodo profético de 1260 días. No sabemos cuándo empieza. Solamente se nos dice que después de 1260 días, la dispersión del pueblo santo se terminará. Todas estas cosas serán cumplidas y la visión está cerrada y sellada hasta el tiempo del fin. Entonces, la única manera que podemos determinar cuándo empiezan esos 1260 días, sabemos que terminan cuando es libertado el pueblo de Dios. Si vamos al final cuando es libertado el pueblo de Dios y caminamos hacia atrás 1260 días, sabremos cuándo empiezan esos 1260 días. Y el final del pueblo de Dios, aunque no lo hemos visto anteriormente, nunca han oído un sermón de esto, lo van a ver clarito hoy. El final del pueblo de Dios, cuando somos librados, cuando son destruidos los impíos, está clarito marcado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Lo van a ver. Como se mencionó anteriormente, el cuerno pequeño perseguirá al pueblo de Dios por un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo, 42 meses o 1260 días. Hemos visto como el primer cumplimiento de esta profecía tuvo lugar durante la Edad Oscura desde el año 1538 a 1798. El cumplimiento final en tiempo literal está todavía en el futuro. El ángel le dijo a Daniel, todas estas cosas serán cumplidas al fin de este periodo. ¿Qué cosas? La persecución o la dispersión del poder del pueblo santo. El ángel también dijo a Juan, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, 3 al 5. Nota que la tierra no puede referirse a la ley dominical nacional que solo tiene lugar en América. Por lo tanto, debe referirse a la ley dominical universal y el período profético de 1260 días nos llevará desde el comienzo de la ley dominical universal hasta que el pueblo de Dios sea liberado al final de los 1335 días en Daniel 12, 12 y 13. Estos dos períodos proféticos comienzan en diferentes momentos, pero terminan concurrentemente con la liberación del pueblo de Dios. El comienzo de ambos períodos solo puede determinarse contando hacia atrás desde la liberación que queda por definirse. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. La pregunta acerca del sábado será el tema en el gran conflicto en la que todo el mundo, ley universal, actuará una parte. Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Este capítulo entero es una revelación de lo que seguramente sucederá. Esto es el Bible Commentary, volumen 7, página 979 en inglés. ¿Cómo es que nosotros hablamos con pastores y le decimos, pero óigame, esto es en el futuro? Aquí estamos hablando de los 42 meses. Dice, el capítulo entero es lo que va a suceder. No, esos 42 meses están en el pasado. Eso fue un día por un año. Fue un día por un año en una aplicación parcial, pero la aplicación final está todavía en el futuro. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas y muchos de los que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser
vil metal. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 127. El período profético de 1290 días. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora queda por ser definida. Vendrá un momento en que, a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica, seremos tratados como traidores. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 394 y 395. Los Estados Unidos de América es el primer país que pone la ley dominical y es el que fuerza al resto del mundo a seguir el camino. Por eso es que los Estados Unidos de América hacía falta que entrara un presidente que va a levantar la militar, no va a aceptar Rusia que le empuje, no va a aceptar a China que le empuje, porque tenemos que ser la fuerza mayor en el mundo, que nos respete la gente para poder poner la ley dominical. Todo lo que ha pasado en las elecciones últimamente, todo se amarra a lo que estamos viendo ahora. El tiempo se acerca cuando la ley de Dios, en un sentido especial, será hecha nula. Ahí falta algo. Será hecha nula en nuestro país. Los gobernantes de nuestra nación, por medio de estatutos legislativos, ejecutarán la ley dominical. Y de este modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Cuando nuestra nación, en sus concilios legislativos, decrete leyes que obliguen la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, ejecutando la observancia del domingo y trayendo un poder opresivo en contra de aquellos que observan el sábado del séptimo día, la ley de Dios será, para todo sentido y propósito, hecha nula en nuestra tierra. Y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Review and Herald, 18 de diciembre, 1888. No pude encontrar ese en español, me imagino que estará por algún lado, pero veremos otras iguales. Pero fíjense que cuando salga la ley dominical, hasta que no se haga ley en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos, nadie ha tomado la marca de la bestia. Tiene que ser cuando se haga ley. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmo 119, 126. Los protestantes obrarán con los gobernadores de la tierra para ejecutar leyes que restauren el ascendiente perdido del hombre de pecado, quien se siente en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Principios católicos romanos serán puestos bajo el cuidado y protección del Estado. Esta apostasía nacional rápidamente será seguida por la ruina nacional. Review and Herald tampoco se encuentra en español. O sea que después que venga la ley dominical, rápidamente después se cae el mercado. Es cuando viene la ruina nacional. O puede ser que la ruina nacional no sea solamente financiera. Puede ser que la ruina nacional sea un desastre que venga. No sabemos. Pero viene una ruina nacional para este país. El ángel dijo, Elena White dice que cuando el ángel le hablaba a ella, lo ponía entre comillas. El ángel dijo, escuchad, oh cielos, el clamor de los oprimidos y recompensar a los opresores con el doble de sus obras. Esta nación será humillada hasta el polvo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, 236. Nadie sueña siquiera con las escenas que han de producirse en nuestro mundo. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Esto nos dice, Testimonio para la Iglesia, tomo 5, 703.
Esto nos dice que van a tratar de cambiar la Constitución de los Estados Unidos y en esa Constitución van a ponerle una ley al final, como están haciendo para todo ahora. No, vamos a fabricar la muralla. Bueno, pero si la vamos a fabricar, tienes que amarrarle esta ley para que nos den dinero para esto y para lo otro. ¿Saben lo que estoy hablando? Van a tratar de cambiar la Constitución de los Estados Unidos y cuando traten de cambiar esa Constitución, ahí va a estar amarrada la ley dominical. Eso es lo que estamos viendo por eso. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución. Ahora vamos a ver si están haciendo ese esfuerzo. El presidente Bush respaldó una enmienda constitucional el martes que restringiría el matrimonio de dos personas del sexo opuesto, pero dejaría abierta la posibilidad de que los estados podrían permitir las uniones civiles. 2004. 2015. El gobernador de Wisconsin, Scott Walker, aprovechando el momento después de que la Corte Suprema declara legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, pidió el viernes por una enmienda constitucional que permitiría a los estados decidir si el matrimonio homosexual debería ser legal. 2016. La elección de noviembre de Trump puso a los republicanos en pleno control de un número récord de legislaturas estatales en todo el país. Un nivel de poder que le ha dado al partido una oportunidad sin precedentes, cambiar la Constitución de los Estados Unidos. 2017. El senador republicano de Arkansas, Jason Rappert, presentó un proyecto de la ley para definir el matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer en la Constitución de los Estados Unidos. Está el movimiento bien fuerte para cambiar la Constitución. Esto nos enseña lo rápido que están pasando las cosas. Esto está al pasar en cualquier momento. El período profético de 1335 días. El diagrama de 1843. Esto posiblemente la mayoría de ustedes nunca lo han visto. Esto es muy interesante. Es la única forma de probar si los 42 meses efectivamente van a tomar lugar en el pasado o en el futuro. El diagrama de 1843, utilizado por William Miller hasta 1844. Un hermano hizo un diagrama tremendo, lo hemos visto antes, lo vamos a ver ahora aquí, donde probaba con una pantalla que venía, un pedazo de papel grande, las cuatro bestias, cómo iban a ser perseguidas, la bestia terrible con el cuerno, con todo eso. Ese diagrama tenía un error. Dios dejó que hubiese un error en ese diagrama para que la gente predicara que el fin del mundo venía en 1844 y después no vino. Si no hubiera habido un error y lo hubieran visto, no se hubiera predicado como se predicó en 1844. Eso lo cubrimos ayer. Después de ese diagrama, que viene el chasco y viene la gente que se oye, pero que no vino Cristo, que esto y que lo otro, Elena White tiene una visión y le dice, haz otro diagrama. Y ese diagrama no lo hemos visto nunca, casi nunca se enseña. Yo nunca lo he visto en una iglesia. Lo encontré de casualidad buscando en las cosas de Ellen G. White Estate. Ese diagrama es totalmente diferente del diagrama que usó Miller. Diseñado por James y Ellen White en 1850, en un momento vamos a mirar a ambos de estos gráficos que se pueden obtener de Ellen White Estate por 5 y 10 respectivamente. Y yo traje algunos aquí, a ustedes que son los fieles que han estado aquí hasta ahora, tengo algunos aquí, antes de irse recuérdenmelo para dárselo, para que tengan esa copia de ese diagrama. Se van a quedar azorados con ese diagrama, azorados se van a quedar. William Miller usó los 1290 y los 1335 días para llegar al año 1843, concluyendo erróneamente que los 1335 días terminaron en 1843. Por eso es que cuando hablamos de los periodos proféticos de Daniel y decimos que están en el futuro, no, hermanos, si eso está en el diagrama y probamos que eso se cumplió ya en el pasado. No es así la cosa. En el diagrama profético adventista de 1850 no podrás ver mencionado los 1290, 1335, Daniel 12:11, Daniel 12:12 o Daniel 12:13. No aparecen por ningún lado. He visto que el diagrama de 1843
fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Este es Elena White. Que las cifras eran como Él las quería. Que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Primeros Escritos, página 74. Después que pasó el tiempo, en 1844, la gente dijeron, oye, pero mira, si esto es claro ahora. Y vieron el error que tenía el diagrama. Yo vi que Dios estaba en la publicación del diagrama por el hermano Nichols. Yo vi que había una profecía de este diagrama en la Biblia. Eso lo escribió ella en 1853, 11 años después, o 9 años después. Manuscript Releases, volumen 13, página 359. Tampoco está en español. En nuestro regreso al hermano Nichols, el Señor me dio una visión y me enseñó que la verdad debiese estar grabada bien clara en tablas. Carta 28, 1850. El trabajo para el diagrama nuevo comenzó inmediatamente. Un diagrama cronológico de las visiones de Daniel y Juan, calculado para ilustrar claramente la verdad presente. ¿Qué más puede decir ese diagrama? En la parte de abajo, eso lo tiene en la parte de abajo del diagrama, lo vamos a ver ahora. Y sin embargo, este diagrama, nunca he oído un sermón sobre este diagrama. Es increíble. No solo estuvo de acuerdo la señora White con el diagrama, sino que también tuvo que corregir a un cierto hermano Hewitt con respecto a su error en la predicación de que los 1335 días habían terminado. De acuerdo a Miller, los 1335 días habían terminado. El diagrama de 1843 enseñaba los 1335 días terminados. Este hermano estaba predicando lo único que él sabía. Pero mira, sin Miller y todo lo que nosotros sabemos, los 1335 días se han cumplido. Y Elena White llega un momento allí y dice, no, pero esto es un error suyo. Estos 1335 días están en el futuro. El hermano Hewitt de Dead River estaba allí. Él vino con un mensaje al efecto que la destrucción de los impíos y el sueño de los muertos era una abominación dentro de una puerta cerrada que una mujer Jezebel, una profetisa, había traído. Y él creía que yo era esa mujer Jezebel. Le dijimos de algunos de sus errores en el pasado, que los 1335 días habían terminado y numerosos errores de él. Tuvo poco efecto. Su oscuridad se sintió sobre la reunión y se arrastró. Yo sentí que debiera decir algunas palabras. En el nombre de Jesús me levanté y en aproximadamente 5 minutos la reunión cambió. Todos lo sintieron en el mismo instante. Cada rostro fue alumbrado. La presencia de Dios llenó el lugar. El hermano Hewitt cayó de rodillas y empezó a llorar y a orar. Yo fui llevada en visión y vi mucho que no puedo escribir. Tuvo un gran efecto sobre el hermano Hewitt. Él confesó que eso era de Dios y fue humillado en el polvo. Él está escribiendo desde esa reunión y está ahora escribiendo de la misma tabla, renunciando a todos sus errores que había avanzado. Y está ahora el hombre usando la tabla de 1850. Manuscript Releases, volumen 16, 208 y 209. De nuevo, no existe en español. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y el ángel que vi juró por él que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo, que el tiempo no sería más. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10. Nunca predicamos sobre Apocalipsis 10. Tremendo lo que hay en Apocalipsis 10. Los 7 truenos que lo vamos a estudiar hoy por la mañana están en Apocalipsis 10. Esto es un comentario de Elena White sobre eso. El ángel poderoso que instruyó a Juan era nada menos que Cristo. El plan de Dios era que se proclamaran verdades más maravillosas y avanzadas. Los mensajes de los ángeles primero y segundo debían ser proclamados, pero no había de revelarse mayor luz antes que esos mensajes hubiesen hecho su obra específica.
Esto se representa por medio del ángel que estaba parado con un pie en el mar, proclamando con un solemne juramento que el tiempo no sería más. Este tiempo de que el ángel declara con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso que ahora abarca desde 1844 a 1842 a 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. La cantidad de veces que yo he predicado esto por todas partes del mundo y me dicen, hermano, pero el tiempo no hay más tiempo. Elena White dijo que no hay más tiempo. No hay ningún mensaje en tiempo. No, eso no fue lo que dijo la hermana White. Lo que dijo la hermana White es que el tiempo profético terminó. Ahora traten de encontrar la descripción del tiempo profético. No existe por ningún lado. No existe por ningún lado. Entonces hay mucha confusión sobre este tema. ¿Dónde encontramos la respuesta? En los diagramas de 1843 y 1850. Los primeros dos mensajes de los ángeles fueron proclamados en 1844. Ahora deben de ser proclamados de nuevo. Es por eso que el ángel dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Apocalipsis 10:11. Si miramos la esquina inferior derecha del diagrama profético adventista de 1850, podemos ver lo que James y Elena White quisieron decir con tiempo profético. Y esto es lo que quiere decir. Un año profético o tiempo es 360 días denotando años. 7 tiempos es 7 por 360 es igual a 2520 años. Diagrama profético adventista de 1850. Aquí vemos los dos diagramas. Este es el de 1843, este es el de 1850. Fíjense que aquí podemos ver los 1335 días. Aquí pueden ver 1843, o sea, Miller usó los 45 días entre los 1290 y los 1335, usó los 1335 días para llegar a 1843. Nada de eso existe en este diagrama. Vamos a ver lo que dice Elena White en este diagrama aquí abajo. Fíjense que vamos a coger este pedacito aquí y vamos a coger este pedacito aquí para verlos ahora más grandes. El diagrama profético de 1850, 1995, reproducción por el Departamento de Archivos y Colecciones Especiales de la Biblioteca Webb, Universidad de Loma Linda. Considerado el primer diagrama profético adventista del séptimo día. Otis Nichols, un litógrafo adventista de Dorchester, Massachusetts, imprimió 300 copias. El original es 44 pulgadas de alto por 31 pulgadas de ancho. La versión coloreada a mano que se presenta aquí se ofreció por $2 en enero de 1851. Costaría hoy $62. El diagrama fue diseñado de acuerdo a James White para proveer a los que viajan y enseñan la verdad presente. Eso está en la parte de abajo del diagrama, diseñado de acuerdo a James White para proveer la verdad presente. Aquí vemos 1843. Fíjense el caballito ese para que lo vean ahora aquí. Aquí vemos esto. El continuo es quitado en Daniel 12:11. Él está aplicando, Miller está aplicando Daniel 12:11 para probar que ahí es cuando quitaron el sábado. No pasó, nunca pasó. 1335 días de Daniel 12:12, ¿lo ven ahí? Los 1290 es lo que dice aquí, los 1290 años, Daniel 12:11, comenzando 508 cuando el sacrificio continuo es quitado, terminan 1798, de cuyo periodo 45 años completan los 1335 años cuando Daniel se levantará al fin de los días. Los 1335 desde que es quitado el continuo, 508, y los 45 desde el cierre de 1290 terminan juntos
en 1843. Aquí abajo, Daniel 12:13, Daniel se levantará para recibir su heredad al fin de la resurrección de los días. Por eso es que Hubert estaba confundido. No, los 1335 días están todos en el pasado. No es así. Ahora viene la esquina derecha de 1850. Aquí abajo. Esquina inferior derecha. Explicación del tiempo. Es lo que dice ahí. Explicación del tiempo. Y aquí ven lo que dice, lo que les leí ahorita, es esto que está aquí. Un año profético o tiempo es 360 días denotando años. 7 tiempos es 7 por 360 es igual a 2520 años. Tiempos y mitad es 3 años y medio por 300 es igual a 1260 años. Un mes profético en 30 días, 30 años. 42 meses es 42 por 30, 1260 años. Un día profético denota un año, 1 hora, 15 días. Nota que todas las referencias a los 1290, 1335, Daniel 12:11, Daniel 12:12 y Daniel 12:13 han sido eliminadas de este diagrama. Ahora, ¿cuál es el problema? Estábamos, en esos momentos la iglesia estaba creciendo. Había un hombre muy poderoso en la iglesia, Uriah Smith, que había escrito un libro, Daniel y el Apocalipsis. Y se sabe ahora que Uriah Smith y Elena White chocaron varias veces, porque él era bien cabezón, como somos todos, ¿verdad? Como somos todos. Y muchas veces chocaron. Para no causar problemas, cuando diseñan este diagrama, quitan esa referencia, pero no dicen los 1335 días están en el futuro. ¿Por qué? Obviamente el Espíritu Santo sabía que en estos momentos nosotros íbamos a mirar para atrás, ver lo que había dicho Ellen White. Todos debemos entender los periodos proféticos de Daniel 12 y vamos a decir, pero ¿para qué hay que entenderlos si ya los entendimos antes? Es porque no los hemos entendido hasta ahora. El continuo quitado, Daniel 11:31, 508, ella cambia. Miller usaba el continuo que se había quitado en Daniel 12. Elena White lo pone en Daniel 11:31, como debe estar correcto. La primera cumplición de cuando vino la ley dominical por primera vez, o sea, cuando vino el periodo de persecución por primera vez de 538 a 1798, Elena White lo pone en Daniel 11:31, que lo vamos a estudiar también hoy por la mañana. James y Elena White insertaron Daniel 11:31 como la referencia para el continuo en lugar de Daniel 12:11 usado por Miller, enseñando así correctamente que el continuo en Daniel 11:31 fue quitado en el pasado y el continuo en Daniel 12:12 será quitado en el futuro. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Nota que el período profético de 1335 días es una continuación de los 1290 días. Ambos períodos comienzan cuando el continuo se ha quitado. Sin embargo, los 1290 días terminan cuando la abominación desoladora se establece y los 1335 días terminan cuando el pueblo de Dios es bendecido o bienaventurado. ¿Por qué son los que esperan hasta el día 1335 bienaventurados? Porque a medida que el tiempo designado en el decreto de muerte se acerca, serán librados por la voz de Dios. Y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Isaías 30:30. Vamos a oír la voz de Dios declarando el día y la hora cuando viene Jesucristo. En ocasión de la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Al acercarse los miembros del cuerpo de Cristo al período de su último conflicto, al crecer el tercer mensaje hasta ser un fuerte pregón, los hijos de Dios participarán
de aquella gloria. Se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Los rodearán las huestes de Satanás y los hombres perversos. Cuando Dios deje oír su voz desde su santa morada, el cautiverio de los justos se cambiará y con suave y solemne susurro se dirán unos a otros, somos librados, es la voz de Dios. La voz de Dios toma lugar cuando el pueblo de Dios es librado al fin de los 1335 días. En aquel tiempo se levantará Miguel. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. Daniel 12:1. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Daniel 12:2. Esto es un comentario de Elena White en Daniel 12:1 y 2. Vamos a verlo ahora, lo que dice Elena White. Fíjense, aquí está Daniel 12:1 y aquí está Daniel 12:2. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Todo parecía desquiciado, pero había un claro de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios con el sonido de muchas aguas, estremeciendo los cielos y la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros. Ahí está Daniel 12:2. Y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados. O sea que antes que venga Jesucristo, todos los que han muerto desde 1844, incluyendo Elena White, van a ser resucitados para que vean la segunda venida de Cristo. Y todos aquellos que vivieron en el tiempo de Jesucristo, que crucificaron a Cristo, van a ser resucitados para que vean cómo venía Cristo en las nubes de los cielos. El resto de los muertos no se resucitan, se quedan muertos. Primeros Escritos 2:85. Por eso les digo que este librito es tremendo. Tremendo ese librito. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Daniel 12:3. Bienaventurado el que espere y llega a 1335 días. Eso es de Daniel. Daniel 12:3 y Daniel 12:12. Ahora vamos a ver lo que dice Elena White. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldea y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés. Daniel 12:3, ahí lo ve. Y cuando Dios derramó su sempiterna bendición, Daniel 12:12, sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Entonces comenzó jubileo. Fíjense cómo jubileo se amarra aquí. El jubileo es después que somos libertados, comienza el jubileo. Si no sabemos cuándo comienza el jubileo ni cómo estudiarlo, no podemos llegar ahí. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la cual venía sentado el Hijo del Hombre. Primeros Escritos 2:85. O sea que el jubileo toma lugar pronto antes de que Cristo venga en las nubes del cielo. Al período justamente antes, esto lo vimos ayer, pero es una cita muy importante. Al período justamente antes de la aparición del Hijo del Hombre, las profecías señalan y aquí sus advertencias y amenazas se aplican preeminentemente. Los períodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera, la noche anterior de la gran consumación, arrojan un caudal de luz sobre los eventos que entonces acontecerán. ¿Cómo podemos decir que eso se ha cumplido en el pasado? El libro del Apocalipsis está también lleno de advertencias e instrucciones para la última generación, al final de la historia de la tierra. Review and Herald, septiembre 25, 1883. Jehová viene de lejos, su rostro encendido, para zarandear a las naciones. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón. Y Jehová hará oír su voz, su potente voz,
con furor de rostro, llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Isaías 30, 27 a 30. Desgraciadamente, en inglés, eso no está traducido correctamente de acuerdo al King James Version. En inglés dice, en la noche cuando una solemnidad santa es mantenida o observada. Vamos a ver por qué solemnidad es tan importante. Aquí le llaman, se celebra Pascua, pero es una solemnidad santa. Nota que el período profético de 1335 días es el más largo y se extiende hasta la víspera de la gran consumación, cuando cesa toda persecución y el pueblo de Dios es liberado. Este período profético termina en una solemnidad santa que se guarda con alegría de corazón. Hay varias solemnidades santas en la Biblia. Esta se guarda con alegría de corazón. ¿A qué se refiere aquí el profeta? Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado, muy importante, en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo. Entonces, en la hora de supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón. Y Jehová hará oír su voz potente, y ella cita Isaías 30, 29, 30. Nota que el tiempo señalado se refiere a una noche que toma lugar en una solemnidad santa y con alegría de corazón. Y en este preciso momento, la voz de Dios libera a su pueblo. Veamos esta palabra solemnidad santa y por qué se guardará con alegría de corazón. La palabra solemnidad aparece solo 2 veces en la versión King James. Una de esas veces es el uso en Isaías 30, 29 arriba. Observa el otro. Y le mandó Moisés diciendo, a fin de cada 7 años en la solemnidad. Así lo lee la versión King James. Desgraciadamente en la Reina Valera no lo incluye. En Deuteronomio 31:10. Al fin de cada 7 años en la solemnidad del año de remisión. ¿Cuál es el año de remisión? Un año sabático. Es uno de los nombres, lo estudiamos ayer. El año de remisión es un año sabático. Al fin de cada 7 años, en la solemnidad del año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. Esta solemnidad es la fiesta de los tabernáculos. Esta escritura debe ser cumplida durante la solemnidad de un año de la remisión. Pero ¿cuándo tiene lugar el año de la remisión? Esta frase, el año de la remisión, se usa solo 2 veces en la versión King James. Una de esas veces es el uso en Deuteronomio 31:10 arriba. Observa el otro. Guarda de tener en tu corazón pensamientos perversos diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires malos a ojos a tus hermanos menesterosos para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se contará por pecado. Deuteronomio 15:9. ¿Qué es lo que pasa? Al fin de los 7 años, todas las deudas se tenían que ser perdonadas. Y a los 49 años, el año jubileo, habían deudas más grandes que eran perdonadas. Entonces, si ahora de pronto yo tengo un hermano en la iglesia y me pide $1,000 para que se los preste, yo con mal corazón puedo decir, oye, $1,000, pero figúrate tú, en 2 años es el año de la remisión, voy a tener que perdonar los $1,000, oye, lo siento, no tengo $1,000, está la cosa complicada, no tengo $1,000. Eso es lo que puede pasar. Entonces Dios está diciendo, no digas eso, si el hermano le hace falta $1,000, dale $1,000 y cuando venga el año séptimo se lo perdonas y yo te bendeciré. Es lo que está diciendo ahí, ¿ok? Pero el séptimo año o año sabático, como se le llamaba, dura 1 año. ¿Cómo podemos saber cuándo durante ese año el pueblo de Dios será liberado? La pista se encuentra en la palabra solemnidad. Strong's Concordance asigna el 2282 a la palabra solemnidad y la define así: un festival solemne
día de fiesta. Es una de las fiestas de Jehová. Ahora sabemos que la liberación tiene lugar durante una de las fiestas de Dios. ¿Pero cuál? El pueblo de Dios es liberado poco antes de la segunda venida de Cristo, al momento en el cual todos los impíos serán destruidos. Si podemos determinar de la Escritura durante qué fiesta los impíos serán destruidos, podemos contar atrás y determinar el comienzo de los 1260 y los 1335 días de los períodos proféticos. Ahora fíjense, todo esto, Zacarías 4, 5, 16 al 19, no tiene ninguna inspiración dada por eso. Nadie ha explicado eso antes, no lo entendíamos porque no entendíamos la economía judía, las fiestas de Dios. Fíjense. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Segunda venida o tercera venida? Tercera venida, porque en la segunda venida nos reunimos, ¿perdón? La segunda no toca la tierra, tiene que ser la tercera. Estamos hablando, Zacarías está hablando de la tercera venida. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por en medio. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Nosotros que hemos estado viviendo 1000 años en el cielo con él, ¿correcto? Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Después de la tercera venida vamos a estar guardando la fiesta de los tabernáculos. Fíjense. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, déjenme explicarle. Viene la ley dominical. ¿Quién es el grupo de personas que va a ser más perseguido en la tierra cuando venga la ley dominical? ¿Perdón? ¿Quién es el grupo más grande de guardadores de ley hoy en día? Los judíos. Entonces, antes que venga el fin del tiempo, antes que venga ese momento, todas las naciones del mundo van a estar en contra de Jerusalén. ¿Ok? Fíjense, vamos a leerlo de nuevo. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Quiénes son los que sobreviven de todos los que vinieron en contra de Jerusalén? Los que sobreviven, los impíos son destruidos por Cristo. Los que sobreviven son los santos de Cristo que fueron al cielo con Cristo. ¿Correcto? Cuando bajamos en la tercera venida, guardamos adentro de la ciudad santa la fiesta de los tabernáculos, y en esa fiesta es cuando se destruyen los impíos. ¿Ok? Vamos a seguir estudiando eso. Si comparamos a Zacarías 14 con 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, reconocemos que Zacarías 14 se refiere a la tercera venida de Cristo, ya que en la segunda venida, en 1 Tesalonicenses 4, encontramos al Señor en el aire y sus pies nunca tocan la tierra. Cuando Jesús venga por segunda vez, sus santos están vivos en la tierra, o muertos y esperando ser resucitados. Los pies de Jesús no tocarán la tierra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4:16. Pero los impíos serán destruidos con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:8. Juan el revelador afirma que en la segunda venida de Cristo los justos muertos vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero el resto de los muertos impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Apocalipsis 20, 4 y 5. Al final de los 1000 años, Cristo regresa por tercera vez. En ese tiempo vendrá con todos sus santos que han vivido con Él en el cielo por 1000 años. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Zacarías 14:4.
En el versículo 5, Zacarías declara, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Después de los 1000 años, Juan el revelador vio la ciudad santa descender del cielo, Apocalipsis 21:2. Entonces vio el trono de Dios siendo establecido en la ciudad santa aquí en la tierra, de donde Dios gobernará el universo, Apocalipsis 21:22-24. En cumplimiento de la promesa de Jesús, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5:5, los santos que han permanecido en el cielo durante 1000 años ocupan su lugar dentro de la ciudad santa. Al mismo tiempo, los muertos impíos que son recitados al fin de los 1000 años, Apocalipsis 25, junto con Satanás que ha sido atado pero es liberado al final de los 1000 años, Apocalipsis 21-7, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, Apocalipsis 20:9. Todo eso ocurre en la fiesta de los tabernáculos. Los impíos son destruidos en la fiesta de los tabernáculos, en la segunda venida y en la tercera venida. Jesús dijo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, en los fines tiempos, saber entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. ¿Cuántas veces ustedes han oído? No, pero Jerusalén no quiere decir Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. ¿De dónde? Jerusalén es Jerusalén. La Biblia se tiene que leer como el lenguaje que dice. Es literal. Jerusalén es Jerusalén. Va a estar rodeada por todas las naciones del mundo. Según Zacarías 14:16, todas las naciones de la tierra vendrán contra Jerusalén, junto antes de que el Señor destruya a los impíos. Esta profecía se cumplirá tanto en la segunda venida como en la tercera venida. Los impíos vivientes serán destruidos en la segunda venida y todos los impíos resucitados tomarán parte en la segunda muerte, Apocalipsis 26, en la tercera venida. Los santos son los únicos que quedarán de todas las naciones que vendrán contra Jerusalén, ya que los impíos serán destruidos en la segunda venida. Todos los santos se juntarán en la ciudad santa para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y celebrar la fiesta de los tabernáculos, Zacarías 14:16. Clarito. En la tercera venida toma lugar la segunda resurrección de los impíos, Apocalipsis 24:5. En vez de celebrar la fiesta de los tabernáculos, ellos atentarán de ir en contra de los santos y la ciudad amada, y fuego vendrá de los cielos y los consumirá, Apocalipsis 20:9. Y acontecerá que de todas las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viene, ¿por qué no suben? Porque son impíos, porque no quieren guardar la fiesta. Y si la familia de Egipto no subiere y no viere, sobre ellos no vendrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Fíjense esto. La fiesta de las cabañas es la fiesta de los tabernáculos. Apuntaba hacia algo futuro, el gran día de la siega final, cuando el Señor de la miel mandará a sus segadores a recoger la cizaña en manojos destinados al fuego y a juntar el trigo en su granero. En aquel tiempo todos los impíos serán destruidos. Patriarcas y Profetas 5:83. Lo hemos leído una pila de veces y no lo hemos entendido. En la fiesta de los tabernáculos todos los impíos son destruidos. Como los impíos serán destruidos con el resplandor de la venida del Señor, entonces la segunda venida tiene que ocurrir en el otoño del año. Si alguien dice, no, porque Cristo viene en cualquier momento. No, Cristo no puede venir en cualquier momento. Cristo tiene que cumplir las profecías. No puede venir en la primavera. Tiene que venir en el otoño, porque la fiesta de tabernáculo toma lugar en el otoño y los impíos son destruidos en la fiesta de los tabernáculos. Entonces la segunda venida tiene que ocurrir en el otoño del año y el pueblo de Dios será liberado poco antes del comienzo de la fiesta de los tabernáculos. También hoy sería bueno que el pueblo de Dios tuviera una fiesta de las cabañas. Patriarcas y Profetas 5:82.
Ahora hemos determinado que los impíos son destruidos en la venida del Señor, pero la liberación del pueblo de Dios todavía necesita ser definida. Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Mateo 24:36. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuando su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en día de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. Esa es una frase bien fuerte. Conflicto de los siglos 4:20 y 4:21. Los cálculos de las fiestas del Señor se basan en el calendario lunar. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en las expansiones de los cielos para separar el día y la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. La concordancia de Strong's aplica 41:50 a la palabra estaciones en Génesis 1:14 y la define así: una cita, es decir, un tiempo fijo o una estación, especialmente un festival. Hizo la luna para los tiempos o estaciones en inglés. Así que debe ser uno de los festivales de otoño. ¿Pero cuál? No puede ser la fiesta de los tabernáculos, ya que en ese momento los impíos serán destruidos y la liberación del pueblo de Dios tiene lugar pocos días antes de la destrucción de los impíos. ¿Por qué? Porque la destrucción de los impíos tiene lugar en la segunda venida y el día y hora de la segunda venida se pronuncian cuando el pueblo de Dios es liberado. Ambos eventos no pueden tener lugar simultáneamente. Después de que el pueblo de Dios sea liberado, hay una obra para que los impíos hagan. Después de ser librados los santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro con fin. Primeros Escritos 2:89. Ahora hemos reducido la liberación a la fiesta de las trompetas o la fiesta de expiación. ¿Pero cuál es? La respuesta se encuentra en Daniel 11. El capítulo 11 de Daniel contiene una prueba doble que debe cumplir la ley dominical universal. Los versículos 27, 29 y 35 declaran que la ley dominical universal debe comenzar y la persecución papal debe terminar durante días de fiestas o tiempos señalados. ¿Okay? En el otoño hay 3 fiestas. En el mes séptimo, de acuerdo al calendario de Dios, en el mes séptimo, el primer día del mes es la fiesta de las trompetas. El 10º día del mes es la fiesta del otoño. Y del 15 al 22 es la fiesta de los tabernáculos. Entonces ya sabemos que no es la fiesta de los tabernáculos. Tiene que ser o la fiesta de las trompetas o la fiesta del día de expiación. Esto es ahora, vamos a ver si hacemos un repaso con esto. Esto de nuevo vamos a verlo con más luz ahora. Daniel 12, 11 al 13. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra él el rey del norte. Perdón, esto es Daniel 11. Estamos en Daniel 11, ¿ok? 11, 27 a 35. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, Islam. Vamos a verlo ahora. Y saldrá y peleará contra el rey del norte, cristianismo. ¿Quién es la cabeza del cristianismo? En estos momentos, ¿quién está chocándose? Es el papado contra Islam. Es lo que estamos viendo. Los musulmanes contra la iglesia católica son los dos jefes. Uno es el Islam y el otro es el cristianismo. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Y en una misma mesa hablarán mentiras. El año pasado se reunieron todos los líderes y se reunieron, el Papa como la cabeza, y hablaron. Estaban hablando mentiras. Se estaban diciendo mentiras unos a los otros. Mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Versículo 27. Al tiempo señalado, eso es una fiesta, al tiempo señalado volverá al sur. Y este es el rey del norte, el Papa.
Y el Papa no. El Papa en las partes de atrás no se ve nunca, pero los poderes mundiales que el Papa está dirigiendo y dándole asistencia. Al tiempo señalado volverá al sur y se enojará con el pacto santo. ¿Cuál es el pacto santo? El sábado. Y harán según su voluntad. Esto fue Daniel 11:31, cuando se cumplió esto la primera vez. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Eso me dice a mí que los que tienen cuidado del santo pacto hoy, que es el sábado, los judíos, como todas las otras iglesias, cuando venga la presión de que no se puede comprar y vender, van a reaccionar las iglesias como reaccionaron las iglesias en el tiempo de Cristo. No podemos comprar y vender. Oye, vamos a ver cómo guardamos el domingo y guardamos el sábado, pero guardamos el domingo también. Eso viene. Esa es la opinión mía. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo, y pondrán la abominación desoladora. Y los sabios del pueblo, ¿quiénes son los sabios del pueblo? Los que entienden las profecías, los que entienden la Biblia, los santos de Dios, instruirán a muchos. Viene el fuerte pregón, vamos por todo el mundo, hacemos tremenda evangelismo de todo el mundo. Y por algunos días caerán en espada. ¿Cuánto es algunos días? 42 meses. Muchos de ellos durante esos 42 meses, después que cierre el tiempo de gracia, no cae más nadie. Pero durante esos 42 meses, millones y millones de cristianos van a ser destruidos, desgraciadamente. Caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para este hay plazo, versículo 35. ¿Ok? En la versión King James en inglés dice así, porque el fin será en el tiempo señalado, versículo 27. Porque el fin será en el tiempo señalado, y aquí vemos el tiempo señalado que es una fiesta. En la versión King James en inglés, hasta el tiempo del fin, porque es aún para un tiempo señalado, versículo 35. Aquellos de ustedes que hablan inglés pueden comparar esto. Y en la versión King James dice muchos días porque son 42 meses. Aquí dice en algunos días, no son muchos días, son 42 meses de persecución lo que viene. En la versión King James en inglés 3 veces en estos 3 versículos encontramos las palabras time appointed o tiempo señalado. La concordancia de Strong's asigna su 4150 a la palabra appointed o señalado. En Daniel 11, 27, 29 y 35, y lo define así. Una cita, es decir, un tiempo fijo o una estación, especialmente un festival. Ahora vamos a leer esto. Estos dos reyes, el rey del norte y el rey del sur, trazan sus antepasados a Isaac, hijo de Abraham y patriarca al pueblo judío, y a Ismael, hijo de Abraham y patriarca del Islam. En 1095, el Papa Urbano II convocó a la primera cruzada para recuperar la Tierra Santa del dominio islámico. La historia se repetirá y el rey del norte, el papado, una vez más dirigido por el papado, prevalecerá. Fíjense lo que dice Daniel 11, 25 y 26. Y despertarán sus fuerzas contra el rey del sur con gran ejército. El ejército no es el de él, el ejército es de las Naciones Unidas. Cuando le demos el golpe a Irak, Irán y Siria en Daniel 8. Contra él del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Daniel 11, 25 y 26. ¿Quiénes son los que comen de los manjares de los islameses hoy? ¿Quiénes son de los que comen de los manjares? Piensen de eso un momentico. Eso no lo vi yo hasta hace una semana. Los que comen de los manjares, ¿qué manjares provee esos países del Medio Oriente? Petróleo. ¿Quién beneficia del petróleo? Todas las Naciones Unidas, encabezado por los Estados Unidos. Los que comen de los manjares son los que se reúnen y dicen, oye, ya estamos cansados, hay que destruir esto.
Ok. No tenemos tiempo que perder. Tiempos peligrosos están ante nosotros. La profecía del capítulo 11 de Daniel ha alcanzado casi ya su cumplimiento final. Mucha de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá y volverá el pacto santo. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto y quitarán el continuo. Versículos 31 al 36 citados. Todos deben leer y entender las profecías de este libro. Lo escribió en 1904. Manuscript Releases, de nuevo, no existe en español, volumen 13, página 394. Si ponemos la liberación del pueblo de Dios en la fiesta de las trompetas, solo se cumple la mitad de la prueba de Daniel, porque al contar hacia atrás en cualquier año es matemáticamente imposible que la ley dominical nacional o la ley dominical universal comience en un día de fiesta. Sin embargo, si ponemos la liberación en el día de expiación, al contar hacia atrás 1260 días, siempre terminamos en la misma semana de la fiesta de los panes sin levadura. Esto nos deja entonces con una sola conclusión. La liberación del pueblo de Dios tiene lugar en el día de expiación cuando oyen la voz de Dios. Vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel, y Jehová hará oír su voz potente y hará ver el descenso de su brazo. Isaías 30, 29, 30. Nota las palabras alegría de corazón. Ahora observa las mismas palabras usadas con respecto al día de la expiación. En el gran día de la expiación se expiaban los pecados de Israel y con corazones llenos de regocijo. En inglés la señora White usa las mismas palabras, gladness of heart o alegría de corazón. El pueblo daba la bienvenida al jubileo. Patriarcas y Profetas 5:74. Y al tiempo señalado, el 10º día del mes séptimo, se cumplieron según el mandamiento los solemnes servicios del día de expiación. Profetas y Reyes 4:90. Esto es la Biblia ahora. También habló Jehová a Moisés y diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será día de expiación. Tendrás santa convocación. Que hemos dicho esa palabra, la hemos usado 1000 veces en la iglesia. No sabemos lo que quiere decir. Tiene que ser una fiesta. Nosotros no podemos tener una santa convocación en enero. No existe. Para hacer santa convocación podemos decir vamos a tener una reunión. Pero para decir santa convocación tiene que ser una de las fiestas de Jehová. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos dentro de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Afligir con ayuno, y mi oración se volvía a mi seno. Afligiréis, afligiréis, afligiréis. ¿Qué pasa? Pone la ley dominical, sacan el decreto de muerte y dicen, en tal y tal día, suponamos, octubre tal y tal día, de tal y tal año, es cuando por fin vamos a poder matar a todos estos cristianos que quieren guardar el día del sábado. Y sabemos nosotros, estamos oyendo esto en el radio o en las noticias, lo que sea. Oye, entonces el decreto de muerte toma efecto en tal y tal día. Ellos sin saberlo, no lo saben, pero ese día que ellos van a escoger va a ser el día de expiación. ¿Qué van a estar haciendo los santos en el día de expiación? Ayunando, examinándose su corazón. Déjenme decirle, para mí es uno de los días favoritos del año. No como, no tomo, no hago nada, no contesto el teléfono, descanso y pienso, Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo, que estoy desobedeciendo? Tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro y examino mi vida. Es un día que es tremendo, uno flota con el Señor. Estamos examinando
la vida. Nos matan. Mañana por la mañana vamos a estar todos muertos. ¿Dónde está Dios? Nos ha abandonado. Y esa noche, antes que venga el próximo día, son liberados por la voz de Dios. El día de expiación al que se hace referencia en las Escrituras como el ayuno es el único día de ayuno obligatorio del año. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo dice esto, no sabíamos lo que quería decir hasta ahora, Pablo les amonesta diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio, Hechos 27, 9 y 10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, Salmo 69, 10. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno. Jeremías 36, 6. El día del ayuno es el día de expiación. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo de Dios sufrirá una gran angustia mental y estará ayunando y orando a medida que comience el día de expiación. Los impíos estarán alrededor de ellos, cada aspecto parecerá contra ellos. Entonces, la última noche antes de que el decreto de muerte entre en vigencia, son liberados por la voz de Dios en el día de expiación. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar en una noche el golpe decisivo. El pueblo de Dios invocan aún la protección divina, mientras compañías de hombres armados se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. Y Jehová hará oír su voz potente, con furor de rostro, y llama de fuego consumador, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. Ella cita Isaías 30, 29 y 30, Conflicto de los siglos, página 693. Necesitamos estudiar otra liberación que tuvo lugar en el pasado y aprender de ella porque la historia se repetirá. Jesús fue crucificado en la mitad de la semana, ya vimos eso ayer. Cuando estalló la revuelta contra Roma en la primavera de 66 después de Cristo, Cestio Galus, el legado de Siria, tomó el mando de Judea y en el otoño de 66 marchó contra Jerusalén. En 69 después de Cristo, Tito, hijo de Vespasiano, tomó el mando del ejército e inmediatamente hizo preparativos para capturar a Jerusalén. Tito comenzó su sitio de Jerusalén con 80,000 soldados romanos en abril del año 70 después de Cristo. En agosto, según el relato de Josefo, el templo fue conquistado y contra el mandato de Tito quemado a la tierra. Josefo afirma que más de 1 millón de judíos perdieron la vida durante el sitio de Jerusalén. La primavera de 66 DC fue la mitad de la semana del ciclo sabático que terminaba en 69 después de Cristo. No solo es el año sabático importante, no solo es el jubileo importante, la mitad de la semana de un año sabático también es muy importante. Cristo fue crucificado en la mitad de la semana. 1844, el juicio de los muertos comenzó en la mitad de la semana. Hay una mitad de la semana que viene ahora en 2019. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Ahora fíjense una cosa. ¿Se acuerdan lo que pasó aquí? Jerusalén estaba sitiado. Cristo le había dicho, cuando vean a Jerusalén sitiado, hayan ¿qué? Huyan para los montes. ¿Correcto? Cuando de pronto ven eso los cristianos, ven que está sitiado Jerusalén por completo, sin ninguna razón, los romanos se echan para atrás. No existe. Nadie sabe por qué. Josefo dice, no sabemos por qué. De pronto se echan para atrás. Cuando se echan para atrás, los judíos dicen, nos cogieron miedo, vamos a caerle atrás. Y entre que se están fajando ellos, todos los cristianos escapan para los montes y ninguno se murió. Los judíos se murieron 1 millón adentro del templo, aguantando el templo diciendo, aquí nos protege Dios. Lo mismo que estamos haciendo nosotros. No, yo estoy en la iglesia, yo estoy cubierto. No, aquí no hay nadie cubierto. Aquí el único que está cubierto es el que está caminando con Dios, el que está orando, el que está afligiendo su alma.
nadie está protegido, nada más Cristo es el único que nos puede proteger en estos momentos, ¿correcto? Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos: cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, había dicho Jesús, entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes. Lucas 21, 20 y 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad. En la época, fíjense esto, en la época del sitio, los judíos habían acudido en números a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Conflicto de los siglos 33 y 34. El juicio de los muertos también comenzó en la mitad de la semana, en el año 1844. Pero hay una mitad de la semana en el futuro que es muy importante. Si Dios decide que la liberación tendrá lugar en el día de expiación, en el año 2022, y a mí me van a crucificar de todas maneras, a mí me van a decir, no, este hombre está poniendo fecha. Yo no estoy poniendo fecha de nada, yo estoy diciendo, yo estoy estudiando la profecía, y me luce que el año 2022 está muy comprometido. Entonces, si Dios escoge hacer la liberación en el año 2022, entonces, contando 42 meses hacia atrás, llegaremos al comienzo del período profético de 1260 días en Daniel 12, 1 al 9, en la fiesta de los panes sin levadura, en la primavera de 2019 después de Cristo, en la mitad de la semana del último ciclo sabático. Tremendo. Si la primavera de 2019 es la mitad de la semana de lo que podría ser el último ciclo sabático, entonces, como Dios advirtió a los cristianos antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70, Él nos está advirtiendo a nosotros. Fíjense, la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque como anunció a los discípulos la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. Conflicto de los siglos 40 y 41. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad, y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca volver. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 426. Se nos dijo hace 150 años, vivan en el campo, no vivan en las ciudades grandes. Vivan en el campo donde puedan crecer su propia comida, porque en el futuro el tiempo de comprar y vender va a ser muy serio. La mayoría del pueblo de Dios ha desobedecido ese consejo. Pero ahora, cuando venga la ley dominical, es el último chance que tenemos para salir de las ciudades. ¿Ok? Si la primavera de 2019 es la mitad de la semana, entonces tenemos que contar 42 meses hacia atrás a partir de esa fecha y ver si tal vez algo ocurrió
que debería habernos advertido de un juicio inminente. El 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco habló al Congreso de los Estados Unidos por primera vez en la historia de los Estados Unidos. Su discurso tuvo lugar en Yom Kippur, o el día de expiación, la más sagrada de todas las fiestas judías. Ese mismo día, el año sabático, que tiene lugar cada 7 años, estaba llegando a su fin y el último ciclo sabático de 7 años estaba comenzando. El último ciclo sabático, asumiendo que la primavera de 2019 es la fecha que estamos hablando. ¿Ok? El cierre del tiempo de gracia. Edwin, ¿cuánto tiempo llevamos? Media hora más, perfecto. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel 8, 13 y 14. Grandes verdades que no han sido oídas ni contempladas desde el día de Pentecostés han de resplandecer de las palabras de Dios en su original pureza. A aquellos que aman verdaderamente a Dios, el Espíritu Santo les revelará verdades que han desaparecido de la mente y también les revelará verdades completamente nuevas. Fundamentals of Christian Education 473. Yo les digo a ustedes que grandes verdades que no han oído desde el día de Pentecostés, la luz nueva que existe en estos momentos, que no es luz nueva, es luz vieja. El problema es que no la habíamos visto hasta ahora, es la economía judía. Antes de que podamos estudiar los eventos relacionados al cierre del tiempo de gracia, tenemos que entender lo que es el santuario o tabernáculo, como se llama, ya que el tiempo de gracia cierra cuando el santuario es purificado. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Este es el King James Version. Desgraciadamente, la Reina Valera no le hace mérito a esta cita. Fíjense cómo la traduce. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? En vez de haber dicho, tu camino, oh Dios, está en el santuario, oh Dios, santo es tu camino. No menciona nada de santuario. Por eso es que, desgraciadamente, mucha gente no entiende. Cuando yo dijere al justo, esto es importante, esto es muy importante. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él, confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, conforme a sus caminos. Ezequiel 33. Una vez salvado, siempre salvado, no es una doctrina bíblica. Ezequiel 33, un capítulo que debemos estudiar porque hoy en día se está atacando mucho. Los pecados no son nunca perdonados. Los pecados son transferidos al templo celestial. Cuando Cristo sale en el día de expiación, entonces los que son justos y los que son impíos son impíos. Pero los pecados no son perdonados. Entonces, si hay un hombre bueno y el hombre bueno vive toda una vida buena y al final de su vida se pone malo, es perdido. Y si hay un hombre malo, como Manasés, como estudiamos, que era horrible, no lo hemos estudiado, lo vamos a estudiar, que era horrible y de pronto se convierte, es perdonado. Ezequías. Vamos a comparar ahora el rey Manasés con Balaam. Ezequías, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Este fue uno de los mejores reyes de Judá. Es donde se cumplió jubileo, Ezequías, ¿se acuerdan? Segundo de Reyes 20:21. Ezequías tuvo un hijo, Manasés. Dominó 55 años, el peor de todos los reyes de Israel. Hijo de Ezequías. ¿Ok? Fíjense.
Manasés reinó en Jerusalén 55 años y pasó a su hijo por fuego, además de muchas otras cosas. Segundo de Reyes 21, 1 al 6. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Se arrepintió. 2 Crónicas 33, 11 al 13. Se arrepintió Manasés y después de que había puesto a sus hijos por el fuego, Cristo lo perdonó. ¿Qué clase de Dios servimos nosotros? El que dice, no, que yo no puedo obtener la victoria sobre esto y sobre lo otro, sigue tratando. Mientras seguimos tratando, estamos bien. Desde el momento que nos convertimos en que, como yo cuando era católico, no, voy a confesarme. Oye, pero el miércoles de la semana que viene tengo un encuentro con una persona y voy a hacer lo mismo que hice esta semana. Eso es hipocresía. Hay que cambiar la vida, ¿correcto? Mientras que estemos tratando de obtener, ¿cómo se llama? Victoria sobre los pecados, estamos bien. Ahora fíjense esto. Entonces Dios dijo a Balaam, un profeta de Dios, no vayas con ellos. ¿Se acuerdan de Balaam? Dios le dice, no vayas con ellos. Oye, pero yo quiero ir, Señor. No vayas con ellos. Si no te vienen a buscar, no vayas con ellos. Pero él, empeñado en coger el dinero que le traían, se va. Cuando se va, el burro que está caminando, la mula que está caminando, se tira contra una pared y le empieza a dar a la mula. Y la mula coge camino de nuevo. Y vuelve de nuevo y la mula se mete más estrecho y le vuelve a dar a la mula. Y por fin, la tercera vez, la mula que está viendo el ángel de Dios enfrente de ella, pero Balaam no lo veía porque estaba ciego espiritualmente. La mula que ve el ángel de Dios se tira en el piso y se pone bravo Balaam y le empieza a dar. Y la mula le habla y le dice, oye chico, soy tu mula. He estado sirviéndote bien toda una vida. Dios dijo que Dios causó que la mula hablara y la mula le habla y él le contesta a la mula. Y le dice, bueno, pero ¿por qué estás haciendo? Y entonces Dios le enseña el ángel y dice, wow, por eso es que la mula no echaba para adelante. Ese es Balaam, un profeta de Dios, fíjense. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, Números 22, 12. También mataron a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino. Se convirtió en un adivino. Josué 13, 22. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó al premio de la maldad. Segundo Pedro 2, 14 y 15. Manasés el impío es salvado, Balaam el profeta de Dios murió perdido. Ezequiel 33. El tabernáculo y sus servicios. Esto es un capítulo entero, que lo deben leer si no lo han leído, del libro Patriarcas y Profetas. El conflicto de las edades. Estos son 5 tomas que explican todo de la Biblia. Si no se han leído estos libros, se lo deben de leer. El primero que se deben de leer es el último. Ya veremos por qué. Fíjense las veces que yo lo he citado. Patriarcas y Profetas es la historia desde la creación del mundo hasta que se acaban los profetas. Profetas y reyes son todos los reyes que reinaron. Deseado de toda la gente, el mejor libro que se ha escrito en la historia sobre la vida de Jesucristo. ¿Ok? Tomo 4, los Hechos de los Apóstoles, toda la iglesia apostólica. Y tomo 5, el conflicto de los siglos. En Patriarcas y Profetas se encuentra esto. Yo voy a ir muy rápido, nada más para aquellos que nunca han visto esto, que entiendan un poquitico sobre el santuario y por qué es tan importante el santuario. Mientras Moisés estaba en el monte, Dios le ordenó hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos. Éxodo 25, 8. Y le dio instrucciones completas para la construcción del tabernáculo. Dios mismo le dio a Moisés el plano con instrucciones detalladas. El tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Era por consiguiente pequeño, de solo 55 pies de largo, por 18 de ancho y alto. No obstante, era una construcción magnífica. Y todo esto lo vamos a estar leyendo en estas páginas, ¿ok? Este es el tabernáculo. Aquí teníamos el tabernáculo donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Aquí está la fuente, antes que entrara el sacerdote, tenía que lavarse. Aquí estaba el altar del holocausto donde hacían todos los sacrificios y esto se llama el atrio, ¿ok? Como han cambiado las cosas. En aquellos tiempos,
cuando uno pecaba, tenía que coger una ovejita y cogerla con una soguita y caminarla por todo esto. Estaba viviendo aquí, la caminaba. Y la gente decía, oye, ¿qué habrá hecho Luis esta vez, compadre? Y caminaba con la ovejita, llegaba, entraba por aquí, hablaba con el sacerdote, tenía que matar a la ovejita, yo la persona, tenía que matar a la ovejita, se ofrecía la ovejita aquí, la sangre de la ovejita se transfería al lugar santo y una vez en el año se transfería del lugar santo al lugar santísimo. No sigue siendo perdonado, está en el lugar santísimo. Y cuando Cristo termine en el cielo la obra del ministerio, entonces es que esos pecados son eliminados. El lugar santísimo, aquí tiene el arca del testimonio con los 10 mandamientos. Aquí tiene el lugar santo, el pan de la proposición, Éxodo 25, el candelero de oro, Éxodo 25, el altar del oro del incienso donde el sacerdote oficiaba. El atrio, la fuente para limpiarse, el altar del holocausto. La entrada estaba siempre por el este para que no vieran al sol y el norte está para arriba. El edificio se dividía en 2 secciones mediante una bella y rica cortina o velo suspendida de columnas doradas y una cortina semejante a la anterior cerraba la entrada de la primera sección. El santo tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. El edificio podía verse perfectamente desde afuera. En el atrio y cerca de la entrada se hallaba el altar de bronce de holocausto. En este altar se consumían todos los sacrificios. Entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente también de metal. En el primer departamento o lugar santo estaba la mesa para el pan de la proposición, el candelero o la lámpara y el altar del incienso. La mesa del pan de la proposición estaba hacia el norte. Al sur estaba el candelero de 7 brazos. Exactamente frente al velo que separaba el lugar santo del santísimo y de la inmediata presencia de Dios estaba el altar de oro del incienso. Y el gran día de la expiación era rociado con sangre. El fuego que estaba sobre este altar fue encendido por Dios mismo y se mantenía como sagrado. Nunca se apagaba. Más allá del velo interior estaba el lugar santísimo. En este departamento estaba el arca, que era un cofre de madera de acacia recubierto de oro por dentro y por fuera, y que tenía una cornisa de oro encima. Era el repositorio de las tablas de piedra en las cuales Dios mismo había grabado los 10 mandamientos. Por consiguiente se le llamaba arca del testamento de Dios o arca de la alianza, puesto que los 10 mandamientos eran la base de alianza hecha entre Dios e Israel. La cubierta del arca sagrada se llamaba propiciatorio. Encima del propiciatorio estaba la chicaina o manifestación de la divina presencia y desde en medio de los querubines Dios daba a conocer su voluntad. No hay palabras que puedan describir la gloria de la escena que se veía dentro del santuario. Y más allá del segundo velo, el arca sagrada con sus querubines místicos y sobre ella la santa chicaina, manifestación de la visible presencia de Jehová. Estos blancos. Tampoco los sacerdotes debían entrar en el santuario con el calzado puesto. Las partículas de polvo pegadas a él habrían profanado el lugar santo. En esa forma se enseñaba constantemente que los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Eso me lleva a un tema eso que es importante. Se nos ha dicho, imagínense que a ustedes les hace falta un préstamo de $200,000 y van a un banco. ¿Cómo fueran vestidos al banco? Bien vestidos, ¿verdad? Bien vestidos. En vez de ir en chores y con sandalias, vamos a ponernos el mejor traje que tenemos. Y vamos a ir vestidos, pero porque vamos a pedir dinero, y si no. Y ahora vamos a la iglesia en sandalias, en chores, hablando, riéndonos, contando lo que hicimos durante la semana. Falta de reverencia por todos lados. Y nadie se atreva a levantar y decir, señores, estamos hablando con el Creador, con el Rey del Universo. Debemos venir aquí con el mejor traje que tengan. Cojan de la ofrenda y den menos ofrenda. Vayan y cómprense un traje.
y vamos a ponernos el traje que pertenece para ir a hablar con el Rey del Universo. ¿Es verdad? El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo, mientras que el servicio anual se realizaba en el lugar santísimo. Ningún ojo mortal, excepto el del sumo sacerdote, debía mirar al interior del lugar santísimo. Solo una vez al año podía entrar allí el sumo sacerdote. Blanco. Cuando el sacerdote ofrecía incienso ante el Señor, miraba hacia el arca, y mientras ascendía la nube del incienso, la gloria divina descendía sobre el propiciatorio y henchía el lugar santísimo, y a menudo llenaba tanto las dos divisiones del santuario que el sacerdote se veía obligado a retirarse hasta la puerta del tabernáculo. El pecador arrepentido traía su ofrenda a la puerta del tabernáculo y colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados. Así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Con su propia mano mataba entonces el animal, y el sacerdote llevaba la sangre al lugar santo y la rociaba ante el velo, detrás del cual estaba el arca que contenía la ley que el pecador había violado. Con esta ceremonia y un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. Y hay tanta información en la Biblia sobre el santuario, sobre las fiestas, sobre lo que ocurría, los sacrificios que habían, qué representaban los sacrificios, y nunca le hemos puesto atención. Es que nunca le hemos puesto atención. Y ahora, cuando estamos en el fin de la historia de este mundo, nos damos cuenta que sin entender todo eso, no entendemos la profecía de Daniel. En algunos casos no se llevaba la sangre al lugar santo, sino que el sacerdote debía comer la carne. Las dos ceremonias simbolizaban igualmente el traslado del pecado del hombre arrepentido al santuario. Tal era la obra que se hacía diariamente durante todo el año. Una vez al año, en el gran día de la expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos. La una suerte por Jehová y la otra suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse con ofrenda por el pecado del pueblo. Todo hombre había de contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis del corazón. El día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba en el lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio encima de las tablas de la ley. A la puerta del tabernáculo ponía las manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Levíticos 16:21. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, es el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no el hombre. Hebreos 9, Patriarcas y Profetas 3:70. Cuando en visión se le mostró al apóstol Juan el templo de Dios que está en el cielo, vio allí 7 lámparas de fuego, ardiendo delante del trono. Vio también a un ángel teniendo un incensario de oro. Apocalipsis 4:5, 8:3. Se le permitió al profeta contemplar el lugar santo del santuario celestial. Nuevamente el templo de Dios fue abierto en el cielo. Apocalipsis 11:19. Y vio el lugar santísimo detrás del velo interior. Allí contempló el arca de su testamento. Apocalipsis 11:19. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. Hechos 7:44, en Hebreos 9, 21 y 23. Después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol Pablo dice: no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero,
sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Hebreos 9:24. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este queda registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Así como en la expiación final los pecados de los arrepentidos han de borrarse de los registros celestiales, en el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás. De este modo, en el servicio del tabernáculo se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y al ministerio de Cristo. Y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Esto es muy importante. Esto no lo hemos entendido, no lo hemos entendido nunca. Fíjense esto. Entra en el lugar santísimo y sale. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Levíticos 16. El sacerdote tenía que ofrecer primero un sacrificio por él y por su familia. Entraba en el lugar santísimo y salía del lugar santísimo una vez. Entra en el lugar santísimo por segunda vez y sale. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entra a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Levíticos 16, 15 y 17. Expiará al lugar santo, sale por segunda vez del lugar santísimo, sale al lugar santo y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y lo limpiará y lo santificará de todas las inmundicias. Y después que pasa eso, pone las manos en el macho cabrío. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, que representa a Satanás, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Levíticos 16, 20 y 21. Problema. El sacerdote entraba en el lugar santísimo y salía. Entraba por segunda vez y salía. Cristo tiene que cumplir con eso. Levíticos 16. Nosotros tenemos a Cristo entrando en el lugar santísimo en 1844 y sale. ¿Y dónde está el cumplimiento segundo? Nada más tenemos un cumplimiento. Fíjense. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Cristo tenía que aceptar, el Padre tenía que aceptar su sacrificio.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Juan 20, 1-20. Cristo, María es la primera que lo ve y le dice, no me toques, no he subido al Padre. Sube al Padre, baja del cielo el mismo día. Y cuando baja del cielo el mismo día, se le aparece a los discípulos que estaban por miedo reunidos y le dicen, soy yo. Y ellos se acobardan y dicen, pero ¿cómo puede ser tú si tú estás muerto? No, tóquenme y denme un pedazo de pescado que voy a comerlo con ustedes. Esa es la primera vez que subió Cristo, no en 1844. En 1844 subió la segunda vez. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, esto es lo mismo pero de Lucas, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como ves que yo tengo. Al igual que el sumo sacerdote en Levítico 16, 11 al 14, entró en el lugar santísimo y ofreció la sangre del becerro por sí y por su casa, Jesús no permitió que María lo tocara hasta que él oyó de su padre que su sacrificio había sido aceptado. Jesús rápidamente ascendió a su Padre, rodeado de su gloria en el lugar santísimo del santuario celestial para recibir su aprobación. Ese mismo día, él regresó a la tierra y luego permitió a que sus discípulos le tocaran. Después de su ascensión por segunda vez, ministro en el lugar santo del santuario celestial hasta el gran día de expiación, el 22 de octubre de 1844, cuando entró en el lugar santísimo por segunda vez para continuar su ministerio para el pueblo en cumplimiento de Levíticos 16:15. Muy importante. Pero Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pronto ascendió Jesús a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio. Vi que mientras Jesús estaba con aquella brillante hueste celestial en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos, consintiendo entonces en que lo tocasen. Primeros escritos 186 y 187. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Hebreos 9, 3 y 5. Y más allá del segundo velo estaba la santa chequina, la manifestación visible de la gloria de Dios. Cuando él sube de arriba estaba en el lugar santísimo del santuario celestial. El cierre del tiempo de gracia. ¿Por dónde andamos, Edwin? ¿Estamos bien ahí? Ok, vamos a parar ahí. 598, nos quedan 102 slides. Ahora viene la culminación de todo. Va a ser muy importante lo que vamos a cubrir, pero vamos a cerrar esta sección con oración y entonces empezamos en 15 minutos.